Existen secretos que han desafiado la comprensión y el análisis de los más grandes pensadores de la historia. El alma, ese enigma eterno, guarda en su núcleo aquello que define nuestra existencia, nuestras pasiones y nuestra razón. Actualmente me encuentro estudiando una serie de libros y me he topado con un autor, Torreblanca Villalpando, un misterioso y sabio erudito. Fue el arquitecto de este concepto, pero ¿qué peligros acechan en la comprensión del alma? ¿Qué fuerzas oscuras pueden ser desencadenadas y se manipulan imprudentemente? Les prometo que en este video se van a emocionar, intrigar y les revelaré secretos profundos sobre nuestra naturaleza espiritual. La aventura apenas comienza y la verdad espera ser revelada. Suscríbete, activa la campanita porque yo soy el documentalista y esto es Las Tres Potencias del Alma. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Primer potencia, potencia racional. Esta es la facultad del alma que se ocupa de la razón y el intelecto. Es la parte del alma que permite a los seres humanos pensar, razonar y comprender conceptos abstractos. Según la demonología, el diablo podría tentar o corromper esta potencia, llevando a la persona a creencias erróneas o pensamientos impíos. Es en los oscuros recovecos de la mente humana donde la razón y la lógica se entrelazan con lo misterioso y lo inexplicable. Ahí reside la potencia racional. Es una facultad del alma, un destello de divinidad. Es lo que nos separa de las bestias y nos eleva hacia los ángeles. Es aquello que Enoc dominó. Pero, como todo poder, es una espada de doble filo, capaz de iluminar o destruir, de elevar o corromper. La potencia racional es la chispa que enciende la llama del pensamiento, la fuerza que nos permite explorar los abismos del conocimiento y escalar a alturas de la sabiduría. Nos permite discernir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto. Es una brújula que guía nuestra búsqueda de la verdad, la luz, que ilumina nuestro camino a través de la oscuridad del desconocimiento. Pero en las sombras, acechando en los rincones más oscuros de nuestra alma, se encuentra una fuerza siniestra, una tentación demoníaca que busca corromper esta potencia. El diablo podría tentar esta parte de nuestra alma, susurrando dulces mentiras y promesas vacías, llevando a la persona a creencias erróneas o pensamientos impuros. La corrupción de la potencia racional es un cambio peligroso y resbaladizo. Una vez que la razón se tuerce y se pervierte, la verdad se vuelve inalcanzable. Y la mente se convierte en un laberinto de ilusiones y engaños. Las personas caen en un abismo de confusión y desesperación, perdidas en un mar de dudas y temores. Y sin embargo, la potencia racional no es una fuerza frágil o débil.
Es fuerte y resiliente, capaz de resistir las tentaciones y los engaños del mal. Es un faro de esperanza y un escudo contra la oscuridad, con la guía y la fortaleza adecuadas. Puede llevarnos a alturas inimaginables, a un entendimiento y una comprensión que trascienden lo terrenal. En la batalla eterna entre el bien y el mal, la potencia racional es un campo de batalla crucial. Es un tesoro que debe ser protegido y nutrido, una joya que brilla con la luz de la verdad y la sabiduría. Pero también es un abismo que puede tragarnos, una trampa que puede atraparnos. Segunda potencia, la potencia irascible. Esta potencia está relacionada con las emociones y las pasiones, especialmente aquellas que surgen en respuesta a los obstáculos y desafíos. Incluye emociones como la ira, la valentía y la ambición. En el contexto de la demonología, el diablo podría inflamar estas emociones, llevando a la ira descontrolada, la violencia o la vergüenza. En las profundidades del alma humana, donde las emociones y pasiones arden con una intensidad feroz, es donde se encuentra la potencia irascible. Es una fuerza salvaje y desenfrenada, una tormenta de sentimientos que puede elevarnos a las cimas de la valentía y la ambición, o arrastrarnos a los abismos de la ira y la venganza. La potencia irascible es la chispa que enciende la llama de nuestras emociones más profundas y poderosas. Es la fuerza que nos impulsa a enfrentarnos a los obstáculos y desafíos, a luchar con valentía y determinación, a perseguir nuestros sueños con una pasión ardiente. Es la energía que nos da la fuerza para superar los miedos y las dudas, para levantarnos cuando caemos, para seguir adelante cuando todo parece perdido. Pero esta potencia también tiene un lado oscuro, una sombra siniestra que se cierne sobre ella. El diablo podría inflamar estas emociones, avivando las llamas de la ira y la venganza, llevando a la ira descontrolada, la violencia y la destrucción. La potencia irascible puede convertirse en un fuego voraz que consume todo a su paso, dejando solo cenizas y desolación. La ira, una vez desatada, es una bestia salvaje e indomable. Puede cegarnos y consumirnos, llevándonos por caminos oscuros y peligrosos. La valentía puede convertirse en temeridad, la ambición en obsesión. La potencia irascible, cuando se descontrola, es una tormenta que arrasa con todo, una marea que nos arrastra hacia la perdición. Esta potencia no es intrínsecamente mala o destructiva, es una fuerza vital y esencial, una parte fundamental de nuestra naturaleza humana. Es la energía que nos impulsa a crecer y evolucionar, a superarnos y a alcanzar nuestras metas. Es la pasión que da color y sabor a nuestras vidas. La emoción que nos hace sentirnos vivos y conectados. La clave está en el equilibrio y la armonía, en la capacidad de canalizar y controlar esta potencia, de utilizarla con sabiduría y discernimiento. La potencia irascible, cuando se maneja con cuidado y comprensión, puede ser una fuente de fuerza y empoderamiento, un motor de cambio y transformación. Tercera potencia, potencia concupiscible. Esta es la parte del alma que se siente atraída por los placeres físicos y sensuales. Incluye deseos como el hambre, la sed y la atracción sexual.
Según la teología, esta potencia debe ser controlada y dirigida hacia el bien. Pero, una vez más, el maligno, el diablo, Satanás, podría tentar esta potencia en nuestra alma, llevándonos a la lujuria, la gula u otros pecados relacionados con los placeres físicos. Es en los rincones más profundos y misteriosos de nuestra alma, donde los deseos y los anhelos se entrelazan con los sueños y las fantasías. Ahí reside la potencia concupiscible. Es una fuerza primordial y poderosa, una llama que arde con la intensidad de los placeres físicos y sensuales, una corriente que fluye con la dulzura de los deseos más íntimos y personales. La potencia concupiscible es la voz que nos llama hacia los placeres de la carne, la mano que nos guía hacia los deleites de los sentidos. Es el hambre que nos consume, la sed que nos atormenta, la pasión que nos embriaga, es la atracción que sentimos, la lujuria que nos invade, la gula que nos devora. Esta potencia es un camino lleno de peligros y tentaciones, un laberinto de sombras y espejismos. Según la teología, esta potencia debe ser controlada y dirigida también hacia el bien, canalizada y refinada, purificada y elevada. De lo contrario, puede convertirse en una trampa mortal, un abismo oscuro y sin fondo. El diablo, siempre al acecho, sigue esperando. Podría tentar esta potencia, susurrando en nuestros oídos promesas dulces y seductoras, ofreciendo placeres prohibidos y delicias ocultas. Podría llevarnos por caminos retorcidos y oscuros, hacia la lujuria desenfrenada, la gula insaciable, los pecados que manchan y corrompen. La potencia concupiscible es como una rosa hermosa y fragante, pero llena de espinas afiladas y venenosas. Es una melodía dulce y enigmática, pero con acordes discordantes y sombríos. Es un vino delicioso y embriagador, pero con un sabor amargo y traicionero. Es una fuerza que nos atrae y nos repulsa, nos eleva y nos degrada, nos da vida y nos mata. Es un misterio que nos fascina y nos confunde, nos seduce y nos asusta. Es una parte esencial de nuestra naturaleza humana. Quizás por eso te gusta este canal. La clave está en la sabiduría y la comprensión, en la capacidad de reconocer y aceptar esta potencia, de utilizarla con responsabilidad y respeto. La potencia concupiscible, cuando se maneja con cuidado y amor, puede ser una fuente de alegría y satisfacción, de crecimiento y realización. Pero si se descontrola, cuando se deja llevar por los impulsos y las pasiones, puede convertirse en una fuerza destructiva y devastadora. Un fuego que consume y destruye, una tormenta que arrasa y aniquila. En la historia de la humanidad, la potencia concupiscible ha sido tanto una bendición como una maldición, una fuente de inspiración y creatividad y una causa de sufrimiento y desesperación. Es un enigma y un dilema, una paradoja y una contradicción. En el vasto teatro de la existencia humana, las tres potencias del alma emergen como actores principales en una obra eterna y trascendental. La potencia racional, la potencia irascible y la potencia concupiscible. Cada una con su papel y propósito, dan forma y sustancia a nuestra naturaleza y destino. La sombra del diablo, siempre presente, siempre insidiosa, se cierne sobre estas potencias, reflejando la constante batalla espiritual entre el bien y el mal,
La comprensión y el control de estas fuerzas no son meramente una cuestión de filosofía o teoría, sino la clave misma para una vida virtuosa. En este misterioso y complejo entramado reside el núcleo de nuestra humanidad y la esencia de nuestra alma. Yo soy el documentalista y esto fue Las tres potencias del alma.